Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Miren, en esta mañana quería hablar sobre el carácter de José. La vida de José se encuentra en Génesis capítulo 37 al 50, por si lo quieren leer, que es muy linda la vida de José. Y vamos a acordarnos que era hijo de Jacob y Raquel. Jacob tenía 12 hijos, José era el número 11 y tenía su hijo Benjamín también, que era el más chico, 12. Estos dos últimos hermanos eran hijos de Raquel. Los otros hijos eran de otra mujer. Y dice la palabra que Jacob amaba profundamente a José más que los demás hijos. José desde muy joven interpretaba sueños, era muy dedicado a los números y sus hermanos a apacentar ovejas. Así que sus hermanos lo envidiaban mucho, le tenían muchos celos. Y vamos a ver que José era un hijo obediente. Leemos en Génesis 37, 13. Dice que Jacob le dice a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Y José le contestó: estoy listo para ir. Fíjense acá cómo José pudo haberle dicho: mira, papá, la verdad, mis hermanos no me quieren, me tienen celo, seguro que nos vamos a pelear, yo qué voy a ir a controlar nada, yo prefiero quedarme acá en casa. En cambio, él no le cuestionó nada a su padre y le dijo: voy a ir. Y a veces el Señor nos llama a su servicio y cuántas veces nosotros le negamos, le decimos no, ponemos excusas, no tengo tiempo, no tengo ganas, yo no sé, no puedo, muchas excusas, y el Señor nos manda a que le obedezcamos. Y en Primera Reyes, capítulo 2, versículo 3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con verdad de todo corazón y de toda su alma. Y el Señor nos manda a que guardemos sus decretos, sus mandamientos, sus testimonios, y que obedezcamos cuando Él nos manda a hacer la obra y no desobedecerlo. Pero vamos a ver otra cosa: su pureza. ¿Se acuerdan que sus hermanos lo habían vendido? Llegó a Egipto y lo compró el oficial Potifar, el oficial de Faraón. Llegó a la casa, lo vio que era un muchacho sabio, que realmente era un muchacho bueno. ¿Y qué hizo? En Génesis 39, 6, 7 y 8 dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea, le dejó toda su casa a cargo de José. Pero miren lo que pasó. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa del patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Es otra versión esta, no es la del 60. Fíjense cómo esta mujer lo empezó a seducir para caer en los brazos de ella. Pero José, en el versículo 9, dice: ¿cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? José podía tener todas las excusas, decir: soy un muchacho joven, esta mujer seguro que lo seducía, soy un muchacho joven, estoy lejos de mi familia, no tengo compromiso, ¿quién me ve? Estoy en otro lugar. Pero sin embargo, le contestó esta mujer cómo iba a cometer esta maldad y pecar contra Dios. Aparte, Potifar le había dado a cargo toda su casa, o sea, toda la confianza tenía Potifar con José. ¿Cómo iba a hacer esto? Pero yo la verdad que pensaba en estos momentos que estamos viviendo, y especialmente estar tanto tiempo encerrado, cómo Satanás está metiendo cada vez más todo lo que es la parte sexual.
Nosotros teníamos miedo de la computadora, teníamos miedo con los celulares y ahora a cualquier hora, en cualquier momento tenemos profesionales, tenemos de todo lo que pidamos en todos los programas hablando sobre la sexualidad y sobre el sexo. Digo, qué terrible cómo Satanás está atacando nuestras familias y nuestros hijos. Y de cuánto le tenemos que pedir al Señor que nos libre de todo esto. Y yo leía en 1 Timoteo 4:12, Pablo nos decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De todas estas cosas. Que el Señor nos guarde de todo esto. Como José supo decir que tenía temor de Dios a todas estas cosas. Y vamos a ver la actitud. Esta mujer, tantas veces que lo insistió, mintió, le dijo a su marido que él se quiso abusar de ella, no fue verdad y lo metieron preso a José. Pero dice que el Señor no se olvidaba de José, a pesar de todas estas circunstancias que iba pasando, él no se olvidaba. Y José no se enfadaba, no se ponía en contra de Dios, no tenía sentimientos de venganza que podía haberlo tenido. Y dice que en Génesis 39, 2 y 3 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Porque en todo momento mostraba una actitud totalmente diferente, y podía haber sido lo contrario, haberse rebelado. Y dice, mientras José vivía en la casa de su patrón, se dio cuenta su patrón que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Qué maravilloso, tener ese testimonio a pesar de sus circunstancias. Y bueno, pero Potifar le creyó a su mujer, lamentablemente, y lo metieron en la cárcel. Pero José, con su humildad, con su sencillez, hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel y le puso a cargo todos los prisioneros. Estaban a cargo de José. Y el guarda no se preocupaba de nada, le dejaba todo en las manos de José. Qué confianza que le tenía. A pesar que fue encarcelado injustamente, y la situación realmente, José, que pasaba era triste si la mirábamos humanamente. Pero a pesar de eso, él daba buen testimonio, era un ejemplo para otros. Y yo miraba en Santiago 1, 12, cómo debemos ser nosotros ejemplo en cada lugar que estemos hacia los demás, a pesar de las circunstancias que pasemos. Dice 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Él fue tentado y tuvo una prueba y supo resistir, como nos dice, resistir a la prueba que podamos pasar y no darle lugar a Satanás. Y vamos a ver como última cosa es su creencia en la providencia de Dios, el cuidado que tenía Dios con él. ¿Cómo sabía José que en todo esto estaba Dios? Dice que a lo largo de la vida de José creyó que Dios tenía un propósito, un lugar y un propósito para él. Y se acuerdan que cuando salió de la cárcel fue gobernador del faraón. Y porque él le interpretó unos sueños al faraón y le dijo que iba a pasar hambre 7 años y 7 años de abundancia. Cuestión que le interpretó esos sueños y lo puso como gobernador. Y miren, cuando sus hermanos estaban en Canaán, su padre los mandó a que vayan a Egipto a pedir alimento porque estaban pasando hambre, a que compraran, nos recibió José, ¿se acuerdan? Y en una de las tantas veces que fueron, José se hizo conocer. Y en Génesis 45, 4, 5 y 7 dice, no obstante José insistió a sus hermanos, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, se hizo conocer ahí, porque sus hermanos no lo habían conocido. El hermano que ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan.
mas ni se reprochen al haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más, en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar las vidas de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre toda la tierra. Y les decía en Génesis 50 y 19, porque sus hermanos tenían temor, nos va a matar. Si nosotros lo vendimos, quisimos matarlo. Y él les dijo que él sabía que el Señor lo había hecho pasar todas estas circunstancias. Dice, justamente para salvar las vidas de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarle descendencia sobre la tierra. Y como les decía, Génesis 50, 19 y 20 dice, no tengan miedo, le contestó José, pues ¿acaso tomará el lugar, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que están viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que fíjense que él se había dado cuenta que Dios le permitió pasar todas estas circunstancias porque realmente tenía que salvar a toda esta gente, tenía que ayudar a su familia y a los egipcios también para darles de comer. Y fíjense cuántas veces nosotros tenemos problemas, circunstancias, enfermedades, en estos momentos muchas faltas de trabajo, que los sueldos lo achican, o miles de circunstancias que nos puede estar pasando en esta pandemia. Pero el Señor sabe por qué pasamos todo esto. El Señor nos está preparando para algo. Y en Romanos 8:28 dice Pablo, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El Señor tiene propósitos de esta pandemia. Él sabe por qué estamos padeciendo un montón de cosas. Cada familia sabemos cuáles son. Y así como José sabía por qué había padecido todo esto. Y yo encontré que José también tenía otras cualidades, que era de humildad, de valentía, de paciencia, de compasión y de perdón. Él supo perdonar a sus hermanos. El faraón en un momento, en Génesis 41:38, dice, miren lo que decía el faraón de José. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Ojalá que lo más vean en nosotros también, que estamos llenos del Espíritu de Dios, que confiamos en nuestro Dios, en todas estas circunstancias, que buscamos siempre en su palabra y en su guía. Y yo me acordaba de Gálatas 5, 22 y 23, de fruto del Espíritu, que yo creo José tenía todo esto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Yo creo que la vida de José es un ejemplo y de imitar, de ser un hombre que padeció muchas cosas en su vida, pero él entendió que todo lo que padecía era por un propósito. Que el Señor nos bendiga a cada una de nosotros y que realmente estas sencillas palabras sean de bendición, como fue el Señor, fue de bendición para mí. Bueno, nos veremos pronto. Hola, buen día para todos. Espero que se encuentren realmente bien. Saben, hace algunos días tengo en mi cabeza y en mi mente un pasaje que seguramente van a recordar, que está en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 35. Allí el Señor Jesús está diciendo que va a llegar un día en el cual Él va a separar a aquellos que son realmente sus hijos de los que no lo son. Y en ese momento el Señor Jesús va a decir a sus hijos, vengan conmigo. ¿Por qué? Y dice allí, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber. Dice, fui forastero y me recogieron, ¿sí? Fui extranjero y me dieron un lugar donde estar. Porque estuve desnudo y me cubrieron, porque estuve enfermo y me visitaron.
porque estuve en la cárcel y vinieron a mí. Y dice que entonces sus hijos le van a decir, bueno, pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te visitamos estando enfermo? Y el Señor Jesús les responde en el versículo 40 de Mateo 25, de cierto os digo, dice que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es un precioso pasaje que nos anima, ¿no? Y que nos hace ver que detrás de cada persona a la cual podemos servir está el Señor Jesús. Pero este pasaje me llevó a Lucas 10. Lucas 10 vamos a encontrar otra historia conocida. Allí hay un hombre que conoce las escrituras, es un intérprete de la ley, y que se le acerca al Señor Jesús a partir del versículo 25 de Lucas 10, y dice que se le acerca para probarlo a Jesús. Y le dice, bueno, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Le pregunta a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿qué está escrito? ¿Sí? ¿Qué lees? ¿Qué está escrito? Entonces a este hombre que conocía las escrituras le dice, bueno, las escrituras dicen que hay que amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que el Señor Jesús le dijo, bueno, bien dijiste, hace esto y vas a vivir. Entonces este intérprete de la ley que quería probar a Jesús nos dice que para justificarse le pregunta, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y allí el Señor Jesús cuenta aquella conocida historia del buen samaritano. Sí, pero dice en el versículo 36, una vez que termina Jesús de contar esta historia, les pregunta, bueno, ¿cuál de los tres? Esto es el versículo 36 de Lucas 10. ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Eso es lo que preguntó el Señor Jesús. Y este hombre que quería probar al Señor le dice, bueno, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Sí? Y esto último que leímos es lo que tengo en el corazón desde hace algunos días y que quisiera que podamos pensar rápidamente en este día. ¿Sí? ¿Quién es el prójimo? El que mostró compasión. Y el Señor Jesús les dice, bueno, ve, anda y hace lo mismo. Y pensaba que este es un tiempo para mostrar compasión. ¿Qué es compasión? Podríamos pensarla como aquel sentimiento que se genera en nosotros cuando vemos al otro en una necesidad y que nos lleva a actuar de determinada manera para poder liberarlo, para poder evitarle los males que está sufriendo, ¿no? Podríamos pensarlo así. Este es un tiempo para mostrar compasión. Seguramente cuando levantamos la mirada vamos a encontrarnos con muchos hermanos y con mucha gente a nuestro alrededor que está pasando este momento mejor que nosotros. Pero también vamos a encontrarnos a muchos que lo están pasando peor que nosotros. Y tanto en un caso o en el otro, este es un momento para vestirnos de compasión, como dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dice que si un hermano o una hermana no tiene ropa o carece de sustento diario y uno de nosotros le dice, bueno, ve en paz, calentate y saciate, pero no le damos lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y es que realmente la compasión se expresa primeramente desde este lugar, ¿sí? Buscando satisfacer en la medida de nuestras posibilidades las necesidades de aquellos que están cerca nuestro, de aquellos que conocemos o que quizás no conocemos, que los conocemos de vista, de saber de qué trabajan o qué hacen, pero que sí sabemos que están atravesando hoy una necesidad real. Y desde nuestro lugar podemos intentar suplir esa necesidad. ¿Sí? Porque la compasión claramente se expresa desde esta cuestión de suplir necesidades materiales, pero pensaba que va más allá de eso también.
Porque la compasión se expresa por medio de nuestras palabras también. Y compasión también es orar por nuestro hermano, por nuestro amigo. Compasión es hacer esa llamada o enviar ese mensaje a tiempo, ¿sí? Que sabemos que va a hacer bien al otro. Eh, Manifestar compasión es perdonar la ofensa, aun cuando nadie ha venido a pedirnos disculpas, ¿sí? Pero la compasión se expresa también en eso. Y porque también se vincula con la humillación, porque compasión es también perdonar. Y este es un tiempo en el cual, si hay cosas entre los hermanos, entre nosotros, es un tiempo para perdonar. Es un tiempo para olvidar y para continuar hacia adelante. Compasión es humillarse. También dice en Efesios capítulo 4 y versículos 32, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. ¿Sí? Como Él nos perdonó, que sea un tiempo en el cual podamos perdonarnos nosotros también. ¿Sí? Podemos salir de esos lugares que muchas veces nos tienen atados. La compasión se expresa con palabras, dijimos, ¿no? Y muchas veces nuestras palabras pueden dañar a los otros. ¿Sí? Muchas veces nuestras palabras pueden ser las que rompan aquella caña que está por quebrarse. ¿Sí? Nuestras palabras pueden ser aquellos que apaguen esa vela que está ya humeante con su último brillo. Y hoy pensaba, hay muchos que se encuentran en esta situación. Mirándolo desde los distintos aspectos, pueden encontrarse frágiles, a punto de quebrarse, con las últimas de sus esperanzas, apagándose. Y nosotros vamos allí con nuestras palabras y causamos daño. Que no sea así, sino que, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 24, con nuestras palabras podemos expresar compasión. Y dice allí que las palabras amables son como la miel, que son dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¿Y quién de nosotros no desea en este momento recibir este tipo de palabras? Palabras de compasión, que nos hacen bien al alma, que son dulces. Pongámosla en práctica nosotros, hermanos. Comencemos por ser nosotros aquellos que empiezan, por medio de la palabra, a expresar la compasión con los demás. ¿Sí? La compasión va más allá de lo material, aunque lo incluye. La compasión se expresa con las palabras, pero también la compasión, y algo dijimos antes, nos habla de humillación. En el capítulo 2 de Filipenses que conocemos, comienza diciendo esto. Dice, completen mi gozo en el versículo 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. A partir del versículo 3 dice así, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o como más importantes que uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Compasión significa e implica humillación, porque hace que levantemos nuestra mirada, que consideremos al otro como más importante que yo. Y ya no es mi economía, mi trabajo, mi familia, sino que es la economía, el trabajo, la familia del otro, por sobre la mía. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿sí? La compasión implica humillación. Dejar de mirar por lo mío para poder ver y velar por los demás. Finalmente, la compasión es un motor que nos debe poner en marcha, ¿sí? Porque la compasión va acompañada de acciones, claramente. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo de compasión. Y cuando vemos su historia, vemos que Él salió, fue, vio, obró, hizo, movilizado por la compasión. Porque nos dice en su palabra muchas veces que Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas, ¿sí? Porque dice que andaban como ovejas que no tienen pastor, que no tienen quien las cuide. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Y hoy es, queridos hermanos, un momento para levantar la mirada, ¿sí? Sacarla de nosotros
de nosotros mismos, de lo mal que la estamos pasando, de cuánto estamos sufriendo, dejar de mirar por nosotros. Y hoy y ahora, cuando levantamos la mirada alrededor nuestro, hay un montón de personas que están indefensas, que están hambrientas, que están necesitadas, y no solo de lo material, sino que también desde lo espiritual. Y seamos nosotros aquellos, ¿sí? Aquellos prójimos que, aún no pudiendo salir de casa, mostramos compasión hacia los demás. ¿Sí? Tomemos esta responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Rápidamente, tres cosas. En primer lugar, cuando somos compasivos mostramos lo que Dios y cómo Dios ha sido con nosotros. Dice Salmo 103:13 que como un padre es compasivo con su hijo, Dios ha sido compasivo con nosotros. ¿Sí? Y de la misma forma en que Él se comportó con nosotros, nosotros expresémoslo a los demás. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos que vestirnos de compasión, porque esto trae honra a Dios. Dice Proverbios 14:3 que el que se apiada del necesitado, honra a Dios. Pero finalmente, si hay algo que debe llevarnos a hacer y a manifestar la compasión en nuestras vidas, es el hecho de pensar que detrás de cada persona, detrás de todos aquellos a los cuales podemos servir manifestando la compasión, detrás de cada uno de ellos está el mismo Señor Jesús. ¿Se acuerdan lo que leímos, no? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos esto por vos? Bueno, cuando se lo hicieron, aunque sea al más pequeñito, ¿sí? Al menos importante, podríamos decir. En cuanto a Él se lo hicieron, a mí me lo hicieron. Y eso nos va a llenar de gozo. El Señor Jesús les preguntó, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Y le respondió el que mostró compasión. Y en este día, el Señor Jesús nos vuelve a decir, entonces, ya que lo sabes, anda y hace vos lo mismo. Que Dios los bendiga.